Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender este evento. Les habla Juan Manuel Urraburu de ProRM. Es para nosotros un gusto enorme y un honor tener con nosotros a Jan Aleman, CEO de Servoy, que va a participar desde Holanda para hacer esta presentación. Les agradezco muchísimo el horario. Sé que quizás no es el más conveniente para todos, pero tenemos público de toda Latinoamérica, de España y de Estados Unidos. Entonces, es un horario, digamos, que tuvimos que hacer cuadrar para que todos pudieran participar medianamente bien. No quiero distraerlos más. Seguramente Jan es muy bueno él también en presentarse al mismo, así que yo voy a pasar esta presentación a Jan. Y la presentación la vamos a grabar, o sea que si alguno después quiere ver la versión grabada, puede contactarnos para obtenerla. Vamos a tener la posibilidad de hacer preguntas al final. Si se fijan en su consola de GoToWebinar, tienen la posibilidad de hacer preguntas y también de hacer algún comentario. Si alguien solamente quiere pedirme algo a mí o no escucha bien, levanta la mano y por privado nos comunicamos. Bueno, disfruten. Muchas gracias, Juan, por la introducción. A ver, vamos a arrancar mi pantalla. Mi pregunta a ti, Juan, ¿es visible mi pantalla? Sí, sí se ve. Sí. Esto Siempre es bueno. siempre más cómodo que sin slides. Sí, es interesante. Esta presentación la he hecho en SAS University en Estados Unidos hace 4 semanas. Y mañana lo voy a dar en holandés, aquí en Holanda. Y esta es la primera vez que lo voy a dar en español. Y como español es mi tercer lenguaje, veremos cómo todo va a ir. Un poco sobre mí mismo. La razón que hablo español es que viví en España entre mis 12 y 16 años, una buena edad para aprender un lenguaje. Y después de esto estoy hace bastante tiempo. Siempre he mantenido un par de amigos en España y ahora también en Latinoamérica para continuar de hablar un poco de español y así aún hablo, pero mi vocabulario es ya un poco más limitado de lo que debería ser. En esta sesión no vamos a hablar sobre Servoy, la empresa por cual trabajo, pero vamos a hablar sobre otras ISVs y el proceso que ellos han tenido yendo de software tradicional a software basado en SaaS. Servoy tiene unos 500 ISVs, casas de software, que usan nuestra plataforma y más de 1000 aplicaciones que existen en este momento. Así que gracias a esto podemos ver bastante bien lo que está pasando en el mercado en diferentes partes en el mundo. Y hoy vamos a hablar sobre 4 ISVs y que tenían 4 desafíos y también las 4 soluciones que estos ISVs han encontrado en su búsqueda yendo a Software as a Service, y después podemos mirar a los 4 casos de estudio, que son los resultados finales para estos ISVs. Y son ISVs reales, o sea que estos ISVs me han dado permisión de usar sus nombres y una descripción de lo que hacen en esta presentación. Es siempre más bonito, en mi opinión, de hablar sobre experiencias reales comparado con algo que en teoría tendría que funcionar o no. Y estos eran
Por supuesto, un ISV cuando va de on-premise software instalado con el cliente de software as a service, hay muchos problemas, desafíos que tienes que resolver. Pero con cada uno he puesto su desafío más grande y así podemos mirar qué soluciones hay disponibles. Para la empresa Devon, la empresa holandesa que hacen software para notarios, su problema era reescribir todo el software, y esto en general es un problema bastante grande. Si miras a un ISV, en muchas situaciones el ISV ha desarrollado el software durante muchos años. En el caso de ellos, ya tenían, la empresa ya tenía más de 20 años. La primera versión fue escrita en COBOL, después una versión en una plataforma 4GL, y ahora ven que tienen que mover al mundo SaaS. Y si ya tienes, en el caso de ellos, más de 100 años de trabajo dentro de un producto, no es muy fácil escribir todo de nuevo. Así que vamos a mirar qué son las soluciones que ellos han encontrado. Y un resultado de esto es también analizar el costo y el riesgo de la transición. Y Base Manual es una empresa de Estados Unidos, tenía este problema. ¿Cómo voy a saber de antemano qué son mis riesgos, qué es el costo de hacer una transición como esta? Hay que tomar en cuenta que de proyectos de reescribir software, más del 70% no funciona. O sea que el riesgo, si no sabes qué estás haciendo, es muy grande. El tercero, tenían problemas con y esto es más y más importante hoy día, qué es la experiencia del usuario dentro del producto. Eso también indica que el software es fácil de usar, también gracias a esto más fácil de vender y la adopción va a ser mucho mejor. Y en la cuarta situación, cambios demográficos. Y esto también en muchas situaciones es un problema, porque vienen gente nueva que llega de la universidad, empieza a trabajar. También son una generación nueva. Es una generación que hoy viene al mercado, que desde joven ya han usado aplicaciones de Internet. Para esta generación es la normalidad. Para nosotros los viejos, el software instalado es la normalidad, pero para la nueva generación que ya usan Gmail y Facebook para muchos años, tienen una vista muy diferente sobre software. Pero antes de mirar a estos 4 problemas y qué soluciones han encontrado, miramos un poco a lo que está pasando en el mundo de software. Y en el mundo de software, en mi opinión, estamos en el cambio más grande desde que el mundo software existe. Porque todo está cambiando en esta vez. Cuando fuimos de mainframe a mini computer era un cambio grande, pero solo era una parte que cambió. Cuando fuimos de mini computer a client server era un cambio grande, pero solo eran un par de cosas que han cambiado. Ahora estamos en una transición donde todas las reglas han cambiado en el mundo de software. La manera de venderlo, la manera de marketing, la manera de usarlo,
realmente todo es diferente. Primero, el modelo de precios ha cambiado mucho. En vez de comprar software, usuarios pagan por mes. En muchas situaciones hay versiones freemium de las aplicaciones. Gmail, Hotmail, Facebook son ejemplos muy buenos donde el software es completamente gratis. Y estas empresas, que al final del día son empresas de software, ganan dinero en un modo completamente diferente. Las opciones de evaluar productos hoy día son completamente diferentes. Hace 10 años, primeramente vende software a los técnicos dentro de una empresa. Los técnicos evalúan el software, lo instalan y lo hacen disponible a sus usuarios finales. Hoy día, el usuario final es el que va a buscar en Internet para soluciones, él va a probar, sin de que el ISV tiene influencia en este proceso, va a probar si el software soluciona sus problemas. Así que tienes que completamente cambiar la manera de vender software, la manera de cómo los usuarios finales hacen pruebas dentro de tu producto. Y también la presentación de productos. Hoy día el software es mucho más diseñado a lo que tú estás haciendo en este momento. El software está mucho más diseñado a tener menos cosas en la pantalla, en usar user interfaces diferentes comparado con el pasado. Y esto quiere decir que el ISV va a tener aún más trabajo porque tienes que simplificar procesos que son complejos. Y estos procesos no van a cambiar. Al final del día, si tú programas un ERP, el ERP es lo mismo en la nueva era, pero el usuario quiere que sea más fácil de usar. Así que tú, como ISV, tendrás que programar más lógica dentro de la aplicación para solucionar este problema. Así que para el mundo ISVs, el mundo ha vuelto más complicado de lo que ya era. Y también el impacto del uso de las aplicaciones por todo el mundo. Hace 10, quizás 15 años, la única gente que usaban computadoras era la gente que realmente lo necesitaba para su trabajo. Hoy día, todo el mundo, desde 2 o 3 años, ya empiezan a usar software. Es una nueva generación que desde joven todo es software, su interacción social, la manera de comunicar, todo es basado en software. Y eso es una buena noticia, porque la gente ya está usado a usar software desde muy joven. Eso también quiere decir que como ISV tienes que adaptar tu software de trabajar en un modo similar a software que ellos ya usan. Y esto también implica de tener software donde no se necesita hacer un training para poder usar el software. Y este efecto es conocido como el efecto IKEA, que la gente puede hacer muebles sin tener que haber estudiado. Y esto también está pasando en software. Yo diría que el más importante en este mundo ha sido Apple. Apple realmente, cuando salieron con un iPod, el iPod era el primer producto revolucionario y el iPod tenía menos funciones que la competición, mucho menos. Habían aparatos que tenían 30 botones más, 100 más posibilidades y el iPod era muy simple.
y hoy día tienen más del 80% del mercado. Y esto ya es por bastante tiempo. Realmente por simplificar el uso del producto. Y esto se llama Fit for Purpose. Y en mi opinión, esto es el problema más grande que ISVs tienen. Y eso también se llama Feature Toxic, donde ISVs hacen más posibilidades, ponen más y más y más cosas en su software que casi nadie usa. Y el focus de Apple, por ejemplo, siempre ha sido, vamos a hacer 80% de lo que la gente necesita, pero lo vamos a hacer realmente bien. Y los otros 20% que son realmente complicados y que casi nadie necesita o usa, lo vamos a dejar para la competición. En general, este 20% es donde gastas 80% de tu tiempo programando. Así que es muy importante en el mundo de hoy, cuando empiezas a escribir software, de empezar con lo que es realmente importante. Y lo que no lo es, dejarlo para el final, y muy probablemente al final vas a considerar que no lo necesitas de todos modos. Y vas a gastar mucho menos tiempo en escribir software que gente no quiere usar. También importante en el software de hoy es exponer APIs, donde así empresas externas pueden conectarse fácilmente a tu software y también en la otra dirección. Que tu software puede conectar fácilmente a software externo. Y con esto puedes, la importancia de tu software va a ser más grande en el mundo. El login del cliente con tu empresa va a ser más grande si tú escribes software que realmente tiene integración buena con otros sistemas. Otro aspecto importante es que cada día consumimos más y más datos. Ayer lo escuché, había alguien aquí en la radio holandesa quien dijo que hoy día, en una hora, la humanidad procesa más información que una persona hace 100 años en toda su vida. Sé que cada día estamos procesando más y más información y realmente como ISVs tenemos que simplificar el user interface, hacerlo muy visual para que el usuario muy rápidamente puede ver, por ejemplo aquí con colores o con otros sistemas de indicación, qué está pasando con los datos que realmente son importantes para mí. Y software también tiene que tener puntos de extensión. Por ejemplo, un App Store. Con plataformas modernas, tú puedes tener un App Store dentro de tu producto. Y así otras empresas externas pueden hacer extensiones para tu software y venderlo. Empresas como Salesforce con App Exchange tienen bastante éxito con esto. En el mundo técnico, empresas como Confluence con el producto Jira tienen más de 100 extensiones para este producto, tienen mucho éxito. Así que esto también como ISV es algo que vas a tener que considerar. Y también software que puede ser ajustado a medida por los usuarios finales. Así que el usuario final no se pone programador, pero tú haces tu software tan fácil de ajustar que el usuario mismo puede decidir, quiero poner una pantalla nueva, necesito un par de campos, solo para él va a existir esta modificación de software. Y plataformas modernas hacen esto posible. También más y más importante es la integración de aplicaciones sociales y en tiempo real. Esto no son solamente las plataformas públicas sociales como Facebook, como LinkedIn, como Twitter, pero también plataformas sociales que son usadas dentro
de proyectos, donde solo la gente que está trabajando en el proyecto puede ver la comunicación. Vemos en el mercado que más y más ISVs están integrando esto como parte estándar dentro de su software. O sea que si miramos a todo lo que está cambiando en el mundo del ISV, es realmente, al final del día, la simplicidad es importante. En todos los niveles del software, simplicidad para evaluar, para comprar, para extender, para actualizar, para usar el software, para aprender cómo usarlo y también, eso también es más y más importante para administrar el software. Por supuesto, si tomas mis ejemplos de simplicidad literalmente y miras solo al diseño, esto va a ser tu resultado. Un producto que es muy bonito, pero que nadie puede usar de una manera útil. Así que cuando tú vas a simplificar tu software, tendrás que encontrar cómo lo voy a simplificar, pero tiene que mantener su función. Porque el otro extremo es que tendrás esto. En este caso tienes un aparato que puede hacer muchísimas cosas, pero no es realmente bueno en nada. Si realmente necesitas una herramienta, esto no es una herramienta que va a solucionar muchos problemas, pero tiene más de 100 opciones dentro de un aparato. Y eso es un problema que se ve con, yo diría, casi todo el software en el mercado. Microsoft Word es un buen ejemplo donde tienes muchísimas funciones, pero casi todas las funciones son bastante inútiles y cuando las necesitas no son completos para lo que quieres realizar. Si miramos a ir de una situación de on-premise a software as a service, hay un par de opciones. Una solución es tomar tu producto y, por ejemplo, con Citrix o Terminal Services, usarlo en modo SaaS. Y el problema es como Botox. Después de un par de veces vas a tener la misma problema aún. El problema no se va a ir. La única solución en término largo es reescribir el software completamente, con las nuevas reglas. Porque no es como hemos visto en los ejemplos anteriores, no es solo usar el software sobre Internet, que eso es una solución que Citrix soluciona para ti, pero es todo está cambiando en software, así que vas a tener que considerar de empezar desde nuevo y reescribir tu software. Y esto te da la oportunidad de aplicar, de redefinir el modelo de negocios de tu empresa. Y también construir software más sencillo, realmente con el 20% de esfuerzo, creer el 80% que da valor a tus usuarios finales. Y quitar características tóxicas que usuarios nunca van a usar en tu producto y solo lo hacen más complicado de usar. Y también, si miras a qué vas a escribir, muy importante es si algo ya existe, ¿por qué escribirlo? Ya hay software para generar gráficos, ya hay software para generar dashboarding. O sea que abrazar y extender es importante. Y así
te puedes concentrar en lo más importante, en la diferencia que tu software pueda hacer en el mercado. Y esto fue la solución para esta primera empresa, realmente empezar desde nuevo, pero hacerlo con un plan. En el caso de ellos, habían decidido de seguir vender la plataforma vieja y a la misma vez empezar a escribir con el producto nuevo. También hay empresas que hacen una migración gradual, o sea que primero empiezan con un módulo, lo conectan al sistema que aún tienen. Las dos opciones realmente dependen de la aplicación y el tipo de mercado y cómo quieres atacar tu mercado. El segundo problema, el costo y riesgos de la transición. Y realmente el costo es bastante fácil si sabes exactamente lo que estás haciendo. Y si nunca has hecho una migración, un rewrite de una aplicación, diría que es importante trabajar con una empresa que te pueda ayudar en esto, que ya tiene experiencia. Y lo más importante es dominar el arte de simplificar productos, de decir no a todas las solicitudes de funciones. Y otra vez, Apple es un buen ejemplo en hacer esto. Si lees la biografía de Steve Jobs, que es bastante interesante, de todos modos, vas a leer que Steve Jobs nunca hablaba con usuarios finales para ideas de producto. Él dijo, si el señor Bell hubiera hablado con sus clientes, nunca hubiéramos tenido el teléfono. Porque si tú quieres inventar algo que es realmente revolucionario, tienes que llegar con cosas que aún no existen. Por supuesto, tus usuarios del software te pueden dar mucho feedback de lo que necesitan del software. Pero tú como ISV tienes que inventar cómo escribirlo de un modo tan diferente que tu competición ya no se puede comparar contigo, que ya no pueden ir en una lista con 100 features y comparar, ellos hacen esto, ellos hacen esto. Si tú tienes 2 o 3 diferencias que realmente los usuarios quieren y lo quieren tener, no van a mirar a los otros 80 features que antes tenían en una lista y tu competición simplemente ya no va a ser una opción para ellos. En esto puedes hacer una grande diferencia. Realmente elegir dónde está el verdadero valor en tu producto. Y por ejemplo, esto es como dentro de Servoy corremos un rewrite. Y como puedes ver, es un proceso bastante complicado. Pero en Servoy lo hemos hecho para más de 300 ISVs y hemos aprendido con cada ISV que hemos ayudado a hacer esta conversión, hemos aprendido cosas nuevas. Y estos best practices todos vuelven en lo que llamamos el Assurance Program. Y el Assurance Program es diseñado para garantizar que el software está listo en tiempo. Y para hacer esto, una cosa muy importante que implementamos es Scrum. Y voy a hablar un poco más sobre Scrum en uno de los siguientes slides. Y para reducir el riesgo, agilidad es lo más importante. En todos los niveles de la organización, no solo en el desarrollo, pero también en el descubrimiento, en el diseño. Y la segunda también muy importante, las 3 disciplinas dentro de tu empresa: Product Management,
definir qué tu producto tiene que hacer, el UX UI, User Experience, User Interface, así que el diseño gráfico y la experiencia de usar la aplicación, y la ingeniería tienen que trabajar mano a mano. Tienen que realmente conectarse para hacer una aplicación que es mejor que tu competición. Y también una buena idea es elegir una plataforma integrada, por supuesto. El último es también basado en experiencias de nuestros clientes, donde vemos que si empresas desarrollan un producto completamente nuevo, es más eficiente de hacerlo con tus recursos internos. La gente que ya conoce tu empresa, ya conoce el producto que ahora tienes y donde puedes desarrollar con ellos más rápido. Si no habéis leído aún sobre Scrum, diría que es muy importante de leer. Hay un par de libros bastante buenos sobre este tópico. Y Scrum no es solo aplicable en desarrollo, pero en muchos procesos dentro de organizaciones. Y lo más importante de Scrum es que en el mundo de Scrum, el Product Manager, los desarrolladores y el usuario final tienen que trabajar juntos. Cada 2 semanas un producto tiene que estar listo. Así que si tú empiezas hoy con Scrum, desde 2 semanas, desde hoy, tienes que tener una versión que puedes dar a tu usuario final. El Product Owner es el que va a decidir qué son los features más importantes. Así que va a crear un backlog, una lista de cosas que aún algún día se tiene que hacer, y siempre puedes añadir más y más y más cosas a esta lista. Y en cada sprint, así que cada sprint son las 2 semanas de trabajo, el Product Owner, quizás con consejos del usuario final, va a decidir en este momento, estos son las 20 cosas más importantes. En este caso, esto es lo que se va a desarrollar. Así que tienes una agilidad muy grande porque cada 2 semanas tienes una versión que funciona, puedes probar esta versión y puedes cambiar tu mente en qué es la prioridad ahora. Así que los desarrolladores siempre están haciendo lo que es lo más importante, lo que más valor va a añadir a la solución que estáis haciendo. Vamos al tercer problema. El User Interface y el User Experience anticuada. Y esto es un problema bastante grande con ISVs hoy día. Yo diría que 70 o quizás 80% de los productos software son realmente feos y difíciles de usar. Y muchas veces también hay productos muy buenos que técnicamente son genial, pero son muy feos. Y gracias a esto el usuario simplemente ya no quiere usar el producto. La atractividad del User Interface y también el User Experience, que es la experiencia de usar el producto, es más y más importante. Y es una arte en sí, en poder crear una solución, una aplicación que es más fácil de usar, donde el usuario tiene que hacer menos cosas para poder usar el producto. Y también con un User Interface que es atractivo. Y esto es una ciencia en sí. Como puedes ver en este slide, hay muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta para poder hacer esto. Así que vas a tener que tener este tipo de conocimiento dentro de tu organización. Por supuesto, hay partes donde puedes usar una
empresa exterior. Muchos de nuestros clientes trabajan con una empresa que se llama Centigrade, Centigrade.de, una empresa alemana, y ellos tienen gente que solo hacen esto, son User Experience Engineers. Y como ellos tienen un focus en, hay bastantes empresas que hacen esto para sitios web, pero sitios web son una cosa muy diferente que aplicaciones de negocio. El workflow es diferente, el user interface es diferente, y con la experiencia de ellos puedes simplificar tu aplicación y poner esto en tus productos nuevos. El cuarto ISV, el cuarto problema, los cambios demográficos. Y primero son clientes que compran de una manera diferente, donde el usuario final tiene un problema, necesita solución, busca en Internet, encuentra soluciones, las prueba y el que más le gusta lo empieza a usar. Muchas veces y más sin usar sus agentes técnicos dentro de la empresa. Si funciona directamente en su navegador web, no los necesita para usar esta aplicación. Y también tus nuevos clientes tienen nuevas demandas, tienen muchos usuarios están en su teléfono, quieren que el software funcione en su iPad, en su Android tablet y otros aparatos. Y yo veo que en Estados Unidos y en Europa hay más y más gente que trabajan todo el día sin su ordenador. Así que vamos de todos estamos usando una computadora para nuestro trabajo, vamos a la situación en el futuro donde si puedes hacer tu trabajo con un tablet, y en muchas situaciones esto es perfectamente posible, ya no necesitas tu desktop. El software, por supuesto, tiene que poder correr en este ambiente nuevo. Y también empresas hoy día prefieren tener software donde pagan por mes o por uso o por año, comparado con la situación tradicional donde compraban el software una vez. Y eso también es una ciencia en sí. ¿Qué precio vas a poner en tu producto? En este tema también hay empresas expertos que pueden ayudar. Y también cómo puedes tener valor instantáneo en tu software. El freemium model es más y más importante, donde empiezas con una versión simple de tu producto, limitada, pero bastante atractivo, que usuarios lo empiezan a usar y después vas a intentar de convertirlos a usuarios que pagan. Miramos a los 4 casos de estudio. La primera empresa ha hecho un rewrite completo de su aplicación, lo ha escrito de nuevo, completamente para SaaS. Tienen muy buena integración con email, workflow, document management, y realmente hoy día son la empresa que en su mercado crecen mucho más rápido que su competición. Hoy día ninguno de sus competidores tiene una versión realmente SaaS. Todos la única cosa que pueden hacer la competición es con Citrix, y esto no se puede comparar con un producto que realmente está escrito para correr directamente sobre Internet. El segundo ejemplo, BizManuals, una empresa en Estados Unidos,
que tienen software para manuales de políticas y procedimientos. Por ejemplo, si tú quieres hacer el ISO 9001, ellos tienen toda esta procedura dentro de su software. Antes de este software, simplemente lo vendían una vez. Ahora venden un producto por mes, donde cada mes su cliente les paga de nuevo. Ganan más por cliente, por usuario, que antes, y también porque todos los datos están dentro de su servidor, los usuarios continúan usar el software mucho más tiempo que en la situación vieja. Ellos han hecho un rewrite en menos de 6 meses, de cero a estar en producción. Hoy día pueden seguir los leads en tiempo real, así que pueden ver qué están haciendo la gente dentro de mi software. Y con esta información ajustar el proceso de usar el software, de vender, y también tiene una conversión automática, que quiere decir que no hay una persona que tiene que hacer un upgrade, es simplemente el usuario mismo que pone su credit card y puede subir de una versión a otra. Y todas las métricas y facturación son integradas dentro de la plataforma. La tercera empresa es STB, una empresa holandesa también. Y tenían un user interface un poco antiguado. Han contratado un experto en user experience. Tienen del mismo código una versión de desktop, una versión de iPad y también una versión para iPhone. Realmente optimizado para el uso nativo en estas plataformas. Y en el caso de ellos, muy importante, para un producto tipo CRM, ERP, han integrado una plataforma de social media. Ellos tienen una plataforma social completamente integrado en 2 direcciones con su CRM. Y ellos dicen que efectivamente si los datos tienen estructura es dentro del CRM, si no tienen estructura es más en la plataforma social. Y esto es donde yo creo que el mundo de CRM y Project Management va a ir. Choices Software, una empresa de Boston en Estados Unidos, tenían más y más clientes nuevos que no venían del mercado en donde ellos operaban. También versión desktop, versión móvil, y han visto que las llamadas a su helpdesk hoy día casi ya no existen. Y esto es porque han simplificado el software. Y también, por supuesto, si no tienes que instalar software en tu desktop, esto ya elimina muchos problemas de hardware y de software y de configuración local, porque no tienes nada que ver con esto. Si el usuario final tiene un web browser, ya puede usar el software. Así que los requirements para usar el software son mucho más bajos. Y también ellos pueden, los usuarios pueden inscribir en sí mismo, por sí mismo, en su software. Tienen una versión gratis en la parte más baja del mercado. Ellos hacen software para un CRM, para document management, empresas que, por ejemplo, en insurance, y cuando ellos empezaron hace un par de años, en los primeros 3 meses que empezaron tenían más de 1000 usuarios nuevos en su plataforma, y hoy día tienen más de 10.000 usuarios corriendo su software. Y hacer un upgrade ahora es apretar un par de botones y tienen una nueva versión en producción. Antes, cuando tenían
clientes con más de 1000, instalado en más de 1000 oficinas diferentes. Era muchísimo trabajo de enviar 1000 CDs a todos estos usuarios. Así que en el caso de ellos también, muchos clientes nuevos, gracias a reescribir el software de nuevo y de adaptarse a la nueva demografía de sus usuarios. Y para acabar, yo tengo 4 preguntas para ustedes. Yo creo que esas son las preguntas fundamentales si estáis en una transición entre software on-premise y yendo a software SaaS. ¿Cómo vas a sobrevivir sin reescribir? ¿Y dónde está tu visión clara de los riesgos y costos? Que va a ser una pregunta muy importante para contestar. ¿Y qué vas a hacer para tener una user interface y user experience que le va a gustar al usuario? ¿Y por qué piensas que la demográfica de tus clientes actuales no va a cambiar? Y con esto, mis 4 preguntas a ustedes. Tenemos aún un par de minutos y si es necesario también nos podemos contactar después de esta sesión. Tenemos tiempo para contestar las preguntas que quizás tenéis. Quienes tengan preguntas para hacer, recuerden que tienen en el panel del GoToWebinar la posibilidad en Questions de colocar allí sus preguntas. Alguien preguntaba hoy si iba a poder disponer de una grabación de esta sesión luego. La estamos grabando y vamos a compartir con todos los que participaron el link para poder ver la grabación de esta sesión. No sé si estás viendo, Jan, una pregunta que dice ¿cómo ves SaaS en Sudamérica y expresamente en Argentina? Parece que yo no veo las preguntas, sino buena idea que tú las estás leyendo. En mi opinión, la adopción de SaaS es mucho más rápido de lo que todo el mundo pensaba. Por supuesto, una cosa muy importante para poder usar SaaS es una conexión buena a Internet, pero lo que vemos en las ciudades grandes, esto ya está disponible y también en ciudades más pequeñas, en un tiempo muy rápido las empresas telefónicas están organizando esta conexión. Y una vez que hay una conexión buena a Internet, no hay ninguna razón para no empezar inmediatamente a mover todo a software como un servicio. Para darte un ejemplo, en Servoy, Servoy no es una empresa muy grande, solo somos unas 100 personas, pero en 12 países y en todo el mundo usamos el mismo sistema y todo está 100% en cloud. Si tú vienes aquí en Holanda a la oficina de Servoy, no vas a ver ni un servidor. Ni siquiera tenemos una red física, solo tenemos un Wi-Fi y esto es. Si yo quiero mover nuestra oficina mañana, no es ningún problema, porque no tenemos infraestructura local. Y por supuesto, empresas nuevas y un poco más pequeñas como Servoy pueden realizar esto mucho más fácil que una empresa con 10.000 usuarios.
pero también para una empresa de 10.000 usuarios sería una muy buena idea de adoptar productos de SaaS. Así que diría que en este momento la adopción en América Latina es quizás un poco menos que en Europa y en Estados Unidos, pero esto es una buena noticia para ustedes porque así aún tenemos un poco más tiempo para rápidamente tener un par de productos listos, porque el hecho es seguro de que en el futuro todo va a ser SaaS y software local no va a existir en un par de años. Y esto incluye todo. Recuerdo hace 5 años había gente que dijeron sistemas ERP no creo que se pueda correr en cloud, o sistemas de 3D o sistemas de vídeo no pueden correr en cloud. Y lo que es muy interesante ver ahora, 5 años detrás, es que estas son los sistemas perfectas para correr en cloud. Hoy día no hay ninguna película, si tú vas al cine, todas estas películas, el rendering está hecho en el cloud. Y esto es porque es mucho más fácil hacer esto en cloud que no en servidores locales. Y lo mismo dibujos 3D, AutoCAD hoy día tiene una versión para iPad. El trabajo duro está hecho en el cloud, la visualización en el usuario local. Así que no hay casi ningún tipo de software que corre mejor local que en una versión cloud. Y eso es donde va a ir en todo el mundo. También en mercados nuevos como en India y en China se ve que la adopción de cloud computing es mucho más rápido de que pensábamos hace 5 años. Jan, tenemos varias preguntas, te voy tirando algunas y vos vas viendo cuál podés contestar. De pensar en una migración de software, ¿por dónde se comienza? Eso es una pregunta bastante complicada. Si podríamos hasta tener una sesión dedicada a simplemente este tópico. Lo más importante es realizar qué quieres como resultado. ¿Quieres simplemente reescribir lo que ya tienes? Quizás tienes un producto que vende bien, pero realizas que en algún momento vas a necesitar una versión SaaS. Entonces esto puede ser donde empiezas. Por supuesto, si vas a reescribir tu software, como hemos visto antes, tienes que adoptar los fundamentales, las realidades nuevas en este producto. Pero también podría ser que dices, voy a escribir un producto para un mercado completamente nuevo. Eso también es una oportunidad. Y eso es una decisión que como ISV tendrás que tomar. Y una vez que sabes lo que quieres escribir, es realmente organizar, y lo puedes ver en el Assurance Plan que está en los slides, y los slides van a ser disponibles. Y este orden en el Assurance Program es lo que casi todos los ISVs usan en este modelo de discovery, a diseño, a desarrollo, a producción de software. Pero todo empieza con una visión y con una estrategia, y después, por supuesto, la ejecución de esta visión. Tenemos ahora una pregunta un poco más comercial. ¿Cuál sería el precio recomendado para cobrar por un puesto SaaS al cliente final? La respuesta que un analista de Gartner dio cuando le preguntaron esto era lo máximo posible. Y creo que esa es una buena respuesta. Depende mucho yo diría lo más importante es encontrar qué valor
tiene tu producto para tu usuario final. Y segundo, puedes explicar y convencer a tu cliente de este valor en tu producto. Y después, quizás en la tercera posición, tienes competición que vende más o menos lo mismo. En este caso, tendrás que ajustar tu precio a lo que ellos están haciendo. Mejor sería tener un par de features, de posibilidades que tu competición no tiene. Así no se pueden comparar contigo. Y los precios también cambian continuamente. Yo me recuerdo que la versión Salesforce, cuando salió, costaba $50 por mes. Hoy día la versión Enterprise, con todas las opciones, cuesta $300 por usuario por mes. Sé que mientras vas a poner más y más posibilidades en tu software, vas a tener que revisar el precio de tu software. Hay una empresa en Estados Unidos que se llama SaaS Pricing y tienen especialistas que pueden ayudar en esto. Van a hacen workshops en Estados Unidos y también van a hacer uno en Holanda durante Cloud University. Cloud University es el 30 de mayo en Ámsterdam, un training especialmente para ISVs para discutir sobre estrategia, sales y marketing y también pricing en cloud computing. Otra pregunta. ¿Cuál es el riesgo de tercerizar todo el desarrollo y no tener el control de código fuente? ¿Es común trabajar de esta forma? ¿Puedes repetir la pregunta? Claro. ¿Cuál es el riesgo de tercerizar todo el desarrollo y no tener el control del código fuente del sistema? ¿Es común trabajar de esta forma? No sé si entiendo la pregunta, pero... La pregunta va por el lado de que cuando tercerizás el desarrollo, por ejemplo, en una migración, esta persona se ve un riesgo en pasarle de que no tengas ningún control sobre el código fuente de tu sistema y que el código fuente lo tenga también otra gente. Si es común, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, ese tipo de trabajos, porque en Sudamérica no están muy difundidos todavía. Yo diría que para un ISV, la mejor situación es si escribes tu software interno. Eso sigue siendo la mejor solución. Si tú eres un banco y tienes 3 millones de líneas de COBOL que están bien documentados, tener una empresa externa para una conversión de ese tipo me parece bien, aunque también tiene riesgos. Pero como ISV, lo más importante que tienes como ISV es el software que has escrito. Si no lo escribes tú mismo, efectivamente no eres un ISV. Eres un reseller de software que otra empresa escribe, en mi opinión. Un ISV tiene que producir software, si no, no es un ISV. Pasamos a otra pregunta y ya vamos terminando. En los temas de User Interface y User Experience y aplicaciones móviles, ¿Servoy nos ayuda con frameworks o alguna otra herramienta? Sí, esa es una muy buena pregunta. Y efectivamente tenemos lo que Servoy está llamando hoy día el Business Application Platform. Y dentro del Business Application Platform hay frameworks de navegación, hay un framework para iPad, para soluciones en teléfono. Y si vas a móvil,
Hoy día hay muchas posibilidades y posibilidades diferentes de ir en móvil. Hay empresas que quieren ir simplemente por el browser, así el software no vive en el teléfono, así que tienes más control de seguridad. Por supuesto, en esta situación, el usuario tiene que siempre tener una conexión para usar el software, aunque para esto también vamos a venir con una solución más tarde este año para poder trabajar offline dentro de un navegador web. También hay soluciones de ir nativo en un teléfono. Y esto en el mundo de Servoy también es posible. Bien. La adopción de software as a service en el campo de instituciones académicas superiores, ¿lo ves posible? Sí, yo diría que no hay ningún mundo donde SaaS no funciona. Funciona en gobiernos, funciona en universidades, en hospitales. En Estados Unidos hay muchos hospitales que corren en SaaS. En particular porque en SaaS tienes mucho mejor control de seguridad que en el mundo on-premise. Y esto es porque en security el problema más grande son los usuarios dentro de la empresa. Y con SaaS, security es algo que es estándar dentro de la plataforma, donde todo ya está controlado. Con software on-premise, muchas veces hay muy pocas posibilidades de controlar quién está usando el producto, qué está haciendo, y en plataformas SaaS, como por ejemplo en Servoy, el control de seguridad, el auditing, viene estándar. Así que cuando desarrollas no tienes que pensar en esto, simplemente va a ser disponible dentro de la aplicación desarrollada. Hay una pregunta relacionada con el tema de correr en la nube que mencionaste, que pregunta si en una sola máquina o servidor en la nube hay algún número máximo recomendado de usuarios, o sea, ¿se pueden poner todos los usuarios en una sola máquina o hay que implementar varios servidores debido al rendimiento de Servoy? O sea, quizás clarificar un poquito eso. Sí, esto depende mucho de la aplicación. Es en teoría posible de tener una aplicación que hace tanto que solo puedes usar con un usuario, pero también podrías escribir una solución que hace tan poco que puedes correr con 10.000 usuarios concurrentes. O sea que esta pregunta depende muchísimo de la aplicación. Si miramos a un par de ejemplos, antes hemos hablado sobre Choices Software. Ellos corren con unos 5.000 usuarios en un servidor 64 bits, creo con 32 gigabytes de memoria. Pero realmente lo que has desarrollado es lo más importante. En general, si yo miro a los ISVs de Servoy, ir de un usuario a muchos es un proceso muy fácil. Servoy tiene ambos vertical y horizontal scaling. Esto quiere decir que vertical scaling pones más CPUs y más memoria, o horizontal scaling, que quiere decir pones más servidores. Servoy tienes software de clustering, y en práctica nunca hemos visto que esto tiene, que un ISV ya no podía crecer por problemas de escalabilidad.
Antes de ir a la última pregunta, porque tenemos que cerrar, hay muchas preguntas más que después quizás podamos responder offline, quería hacer una aclaración. Uno de los participantes trabaja en Stanford University en la parte de sistemas y en relación a la pregunta de si para el ámbito educativo, si SAS, responde sí con signo de exclamación. Dice que lo están adoptando el modelo SAS dentro de Stanford y su desarrollo SAS es interno dentro de la universidad. Bueno, aparte de las gracias y agradecimientos, ya que ahora vamos a pasar a eso, yo voy a tirar la última pregunta que parece bien interesante, es ¿cómo convencer a un cliente de usar SAS? Diría que depende mucho del cliente. Hay clientes que no les interesa. Yo diría que hay muchos usuarios finales donde ellos, cuando ven el beneficio de SAS, lo quieren inmediatamente. El costo para el cliente va a ser mucho más bajo. Por ejemplo, si miras a Servoy, en Servoy no hay nadie en la división de IT. O sea que no tenemos nadie quien está manejando servidores o desktops. Tenemos una policía de Bring Your Own Device, donde cada persona dentro de Servoy puede comprar su mismo computadora y empezar a usarlo. Y los usuarios están muy contentos con esto, porque ellos pueden decidir lo que quieren usar. Y como todo es SaaS, no tenemos que instalar nada en estas máquinas. Simplemente empezar a usarlo. O sea que yo en práctica yo veo que los usuarios, una vez que han usado SaaS, y casi todos los usuarios usan SaaS hoy día, Facebook, Gmail, Twitter, al final del día todo es software como un servicio. Así que ya lo están usando, ya ven los beneficios de usarlo, el costo de comprar es mucho más bajo, el costo de tenerlo es mucho más bajo porque no tienes que comprar servidores, no tienes que manejar, mantener servidores. Y esto es bastante fácil de calcular para un usuario final, la diferencia del costo total. Bueno, Jan, quiero despedirte. La buena noticia es, sí. La buena noticia. La buena noticia es que si escribes en una plataforma moderna, no tienes que convencer a tu cliente sobre SaaS. Le puedes ofrecer las dos opciones y decir, mira, tengo una versión SaaS, cuesta esto, te puedo dar la misma versión instalado en tu servidor y el costo en tu lado va a ser mucho más alto. Y dejar elegir al usuario final lo que él quiere. Buenísimo. Mirá que te voy a tomar la palabra y ya vamos a organizar antes de fin de año otro webinar sobre por dónde empezar una migración de software, así que anda pensando en cómo armarla. Jan, la verdad que ha sido un privilegio para todos nosotros contar con tu presencia y con tu exposición. Te quiero agradecer de nuevo por tu tiempo y dedicación, como también a todas las personas que nos acompañaron esta tarde. Y bueno, luego les vamos a enviar un mail con información de cómo bajar la presentación y los que quieran el PPT mismo también, cómo pueden disponer de él. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Sí, gracias.